el segundo anuncio que les estoy por dar, que también se los escribí en el aula virtual, es que por directiva del Departamento de Materias Básicas, el parcial se va a trasladar a la última semana del mes de abril, a la semana del 30. Por lo tanto, nosotros tendríamos, si mal no recuerdo, esa semana, la última semana de este mes, no 30 de abril, perdón, 30 de mayo, a la semana del 30 de mayo. Por lo tanto, nosotros ese lunes 30 de mayo es que nosotros vamos a tener el parcial práctico. Y el miércoles 1, que es lo que sigue, van a tener el parcial teórico. Es decir, nuestro parcial se traslada a finales de mayo, la última semana de mayo. Como se traslada a la última semana de mayo, obviamente que se van a incorporar contenidos. Como está poniendo ahí Marcos, el 30 al 5 es el parcial práctico, el 1 al 6 va a ser el parcial teórico. Esa información también la tienen en el aula virtual, se los coloqué. Y les coloqué de vuelta el nuevo programa. Ese programa nos lo mandaron hace unos días, nos mandó el jefe de cátedra para que lo volvamos como para que se los compartamos, para que vean ahora que se incorporan nuevas unidades. Obviamente que la cantidad de unidades que entran en el parcial también va a estar dado por cómo vayamos evolucionando las clases. Si no se llega a ver algún tema, se tomará ese tema para el otro parcial. Lo importante es que lo podamos ir viendo y podamos ir avanzando. Toda esta información, como les digo, está en el aula virtual. Entren en el aula virtual porque a veces los anuncios se hacen directamente ahí. Por algo es que yo les pido que estén matriculados ahí. Hoy vamos a ver empezar a ver la unidad de plano. Para los que acaban de llegar, les dije que el parcial queda programado para la última semana de mayo. El 30 de mayo vamos a tener el parcial práctico, la trasladamos. Y el 1 de junio van a tener el parcial teórico. Fueron medidas que hemos tomado para todos los cursos anuales, todos los cursos de álgebra de modalidad anual. Se trasladó el parcial a esa semana. Al trasladarse, se incorporan contenidos, porque obviamente vamos a ver más contenido que si lo hubiésemos tomado en la fecha que teníamos al principio programada. Siempre y cuando se vamos a ir viendo, a medida que vayamos viendo los temas, hasta donde lleguemos, es que justamente vamos a tomar. No se van a incorporar más temas de los que no se ven en clase, obviamente. Si no se llegan a ver los que están en el programa puntualmente, se verán después y se incorporan en el segundo parcial. Recuerden que una vez que nosotros tomemos el primer parcial, si todo marcha bien, volvemos a la presencialidad. Así que también de eso dependerá también cómo después nos llevemos en el aula, cuánto podamos avanzar. Antes, perdón, profe, ¿eso sería antes ¿Cómo? de coso? Eso, o sea, volveríamos a la Bien, presencialidad el antes del examen es parcial. presencial. El examen es presencial, eso sí está seguro. No sé bien, como es tema de aulas y de que haya, o sea, la parte de organizar aulas no lo estamos haciendo nosotros los profes. Entonces, cuando nos digan bien qué aula tenemos, que los horarios se concuerden y que ustedes estén, porque obviamente que tienen otras materias, entonces están viendo que se pueda todo coordinar y que no sea un caos ni para ustedes ni para los docentes. Lo ideal sería que sí, que volvamos a las aulas antes, pero todavía no nos han dicho la fecha puntual. Por lo menos a mí no me llegó eso. Si se puede antes, mejor, porque de última ahí vamos viendo cómo vamos avanzando. Pero bueno, va a haber un cambio, obviamente, capaz que acá online estamos pudiendo tener mucho más temas o vamos más rápido que cuando lo hacemos de forma presencial, porque de forma presencial obviamente ustedes empiezan a preguntar. El 2 de mayo, bueno, perfecto. Mejor, o sea, la semana que viene, hoy estamos a 25 de abril, o sea que la semana que viene ya tendríamos que tener clase presencial según lo que les han dicho ustedes. Bien, bueno, nos informarán entonces en esta semana cuándo es que, cuál aula nos toca y todo eso que normalmente nos dan la información los jefes de cátedra, los del teórico, mejor dicho. Bueno, si es así, mejor. Bueno, hoy vamos a empezar a ver todo el tema de plano.
lo que podamos, después retomamos la clase que viene con lo que queda. Les vuelvo a repetir, por favor, los temas de recta, vean los videos que les subí, por algo se los subí y por algo no los voy a eliminar, los van a tener ahí, véanlos, porque si no lo ven no saben qué dudas tienen, y lo más probable es que antes del parcial, del primer parcial, hagamos un repaso rápido de recta, para que lo veamos por lo menos un poquito, por lo menos los temas más importantes que considero yo antes del parcial. Recuerden que el parcial es presencial, nos dijeron que no podemos hacer ningún tipo de examen online, va a ser presencial, así que bueno, en aquella semana nos pondremos de acuerdo, no sé si nos dan otro curso, los mismos cursos con los que vamos a estar en clase, ya cuando lleguemos más a la fecha yo les daré toda la información pertinente con respecto al parcial. Vamos a empezar entonces a ver la unidad de plano. Les voy a compartir. Acá está en formato PDF, después se lo subo en PDF o en PowerPoint, es lo mismo. Vamos a empezar con plano, en donde lo que primero vamos a hacer, así como hicimos en la unidad recta, es empezar a nombrar los elementos que nosotros podemos tener dentro de un plano. Elementos, yo les llamo a los datos que nosotros podemos llegar a tener, que nos ayuden en los ejercicios a poder resolver los ejercicios. Así como en su momento en recta dijimos que en recta podemos tener un punto, podemos tener un punto específico, un punto genérico, un punto específico con sus coordenadas, y podemos tener un vector dirección. ¿Se acuerdan que yo les dije, necesitamos al menos 2 datos para poder formar una recta? Y decíamos un punto y un vector dirección, o 2 puntos. En un plano también vamos a tener ciertos elementos que nos van a ayudar también a poder formar una ecuación de un plano. Recuerden que como estamos hablando de plano, estamos hablando del espacio. Al estar hablando del espacio o del plano, estamos hablando en 3 dimensiones. En R2, en recta, veíamos R2 o R3. Podíamos tener rectas en un eje coordenado X e Y, o podemos tener una recta en un eje coordenado X y Z. Entonces teníamos las 2 diferencias entre 2 componentes o 3 componentes. Entonces íbamos viendo cuál de los 2, porque podíamos tener ejercicios en R2 o en R3. Cuando empezamos a hablar de plano, ya las 2 dimensiones desaparecen. Vamos a hablar siempre en 3 dimensiones, justamente en un eje X, en un eje Y y en un eje Z. Por eso es que yo acá les grafico, tengo un gráfico a mano alzada, no creen que es, les grafico los ejes X, el eje Y y el eje Z, y un dibujo de un plano sería una forma de representar un plano. Una de las formas de representar un plano sería a partir de este triángulo, por así decirlo, que les estoy formando, justamente por intersectar, porque intersecta en un punto en el eje de la Z, en un punto en X y en un punto en Y. Obviamente que un plano tiene 3 dimensiones, podemos, de hecho, si ustedes ahora están en una habitación, un plano podría ser una esquina de donde hay una puerta con respecto al piso, o el haz de una de las paredes con respecto al techo, donde podemos ver X y Z. O sea, hay muchas posibilidades. Nosotros, si estuviéramos en el curso un poco más sencillo, para poder explicárselo, pero en definitiva, lo que nos va a interesar a nosotros es qué elementos podemos nosotros tener dentro de un plano. También vamos a tener puntos específicos y puntos genéricos. ¿Cuál es la diferencia? Un punto específico, un punto en el que yo les voy a dar las coordenadas. Les voy a decir el punto de coordenadas 0, 2 y 4. 1, menos 2 y 5. Y un punto genérico, es decir, un punto específico, sería este punto P1, donde vamos a tener las coordenadas X1, Y1 y Z1. Al estar en un plano, yo no puedo tener puntos que estén en R2. Recuerden que siempre en una misma dimensión, si nosotros cuando hacíamos los trabajos los ejercicios en R2, todos los puntos, las coordenadas, los vectores, todo estaba en 2 dimensiones. Cuando hacíamos los ejercicios en R3,
los puntos, los vectores, las coordenadas, todos era una terna ordenada, tenía X y Z. En este plano yo no puedo tener componentes dentro de un plano que tengan dos componentes. Van a tener siempre 3 componentes, en X, en Y y en Z. Podemos tener un punto específico, podemos tener un punto genérico. El punto genérico es aquel en el que justamente, como no es genérico, no tiene un valor específico en cada variable, sino que se los escribe directamente con las letras, X y Z. Van a ver que hay puntos genéricos que pueden ser A, B, C, pueden ser A1, A2 o A3. Las letras, en este sentido, no siempre son X y Z, pero cuando vean un punto que no tiene coordenadas específicas, se les denomina un punto genérico. ¿Qué representa este punto genérico? Los infinitos puntos que van a estar dentro de un plano. Entre un punto específico y el punto genérico, yo podría formar un vector. Yo podría formar el vector P1, P. Son 2 puntos. Si bien uno va a tener coordenadas, por ejemplo, 1, 2, 3, o los números que ustedes le quieran poner a las coordenadas, yo podría formar un vector entre P1 y P. Si yo quisiera formar un vector entre P1 y P, yo podría decir que P1 es mi punto inicial y P es mi punto final. Por lo tanto, siempre dentro de los componentes que tengamos dentro de un plano, vamos a poder formar vectores con los puntos que pertenezcan en ese plano. Además de ese vector que podríamos formar si quisiéramos, si necesitáramos, vamos a tener otro vector que se le denomina vector normal. Todos los planos, absolutamente todos los planos, tienen su vector normal. Este vector normal se caracteriza por tener una posición particular dentro del plano. Este vector normal siempre, escúchenme bien, siempre es un vector perpendicular al plano y a todo lo que el plano contenga. Esa frase, si bien parece, se la tienen que siempre acordar. ¿Por qué? Porque a partir de esa frase es que nosotros vamos a empezar a veces a razonar la mayoría de los ejercicios. ¿Por qué? Porque la normal, si yo en este caso pudiera formar el vector P1P, que lo podría formar, y yo recién les dije que la normal, que es este vector rojo que tenemos acá, que se lo designa normalmente con la letra N, y arriba el signo de vector, porque es un vector, que también va a tener 3 componentes, el vector, que se las va a denominar componentes A, B y C. ¿Pero por qué se las va a denominar A, B y C? Porque justamente van a ser los valores de mi ecuación general del plano. Supongamos que nosotros tuviéramos que nuestra normal es 1, 2 y 3, entonces mi ecuación del plano va a ser 1x más 2y más 3c más el término independiente igual a 0. Ya vamos a ver que esa normal a nosotros nos da mucha información con respecto a la ecuación del plano. Pero lo más importante que ustedes sepan es que este vector normal es un vector perpendicular al plano y a todo lo que el plano contiene. Por lo tanto, si mi plano contiene el vector P1P, porque si los puntos están dentro del plano, todo lo que los puntos formen también va a estar dentro del plano. Entonces, si el punto P1 está dentro del plano, el punto P, que es genérico, también está dentro del plano porque me representan los infinitos puntos que están dentro del plano. Y puedo formar un vector P1P o PP1, sepan que es lo mismo. Mi vector normal va a ser perpendicular al plano y a mi vector P1P. Porque, ¿qué dije? Que es un vector perpendicular al plano y a todo lo que este plano contiene. Si yo digo justamente que este normal, que tiene sus componentes A, B y C, es perpendicular al plano y a todo lo que el plano contiene, y me di cuenta que el plano contiene el vector P1P, por lo tanto,
mi vector normal es perpendicular al vector P1P, ¿cómo podría yo representar la perpendicularidad entre dos vectores? Que esto lo hemos visto antes. ¿Cómo nosotros indicamos, que lo vimos en vectores en las unidades anteriores, que dos vectores son perpendiculares? ¿Cómo nosotros identificamos? Bien, y el producto escalar, ¿a qué tenía que ser igual para que yo dijera que dos vectores eran perpendiculares? Bien, entonces, si yo estableciera esa multiplicación, si yo hiciera, por ejemplo, el vector P1P, que ya vamos a ver cómo formamos ese vector, y tengo mi vector normal de componentes A, B y C, yo podría establecer un producto escalar, en donde P1P por mi vector n tiene que ser igual. Recuerden que el producto escalar también se le denomina producto punto, por lo tanto este puntito que yo tengo entre los dos vectores, entre el vector P1P y mi normal, justamente lo que me está indicando es un producto escalar. Como yo sé que son perpendiculares, porque por definición mi normal va a ser perpendicular, en este caso, al vector P1P, yo lo que estoy estableciendo, no estoy buscando cuánto me da el producto escalar, sino que yo sé que ese producto escalar va a ser igualado a 0. ¿Cómo formaríamos, en primer lugar, el vector P1P? Sepamos que, como dijimos antes, mi punto P1 habíamos dicho que era X1, Y1 y Z1, y dijimos que por el otro lado teníamos nuestro punto genérico, que era mi punto P, que era X, Y y Z, ¿no? Si tenemos P1 como punto inicial y tenemos P como punto final, ¿se acuerdan que para formar un vector lo que teníamos que hacer era punto final menos punto inicial? Por lo tanto, en este caso, mi vector P1P va a ser igual a ¿qué? A final menos inicial en X, X menos X1, punto y coma. Después me va a quedar Y menos Y1. Y después me va a quedar Z menos Z1 para el eje Z. Como tengo un punto genérico, no voy a llegar nunca a un resultado final, porque no tengo dos puntos con coordenadas específicas. Me va a quedar esta expresión, que es un vector, en donde yo estoy justamente diciendo que mis coordenadas en X va a ser X menos X1, mi coordenada en Y va a ser Y menos Y1, y mi coordenada en Z va a ser Z menos Z1. Por el otro lado voy a tener mi vector normal, que mi vector normal dijimos que en este caso es un vector que tiene también tres componentes que se las denomina A, B y C. Ya vamos a ver qué es A, qué es B y qué es C, pero en los ejercicios vamos a ver también que son números, 2, 8, 10, menos 1, 2 y 5. Si yo quisiera hacer un producto escalar entre estos dos, entre el vector P1P y el vector normal, lo que yo haría sería lo siguiente: multiplicar las componentes de mi normal, sepan que ahí están escritas acompañadas de los versores. Las pueden escribir así o directamente pueden poner A, B o C. Recuerden que los versores eran vectores unitarios que su módulo valía 1. Por lo tanto, si yo multiplico A por el versor Y, es como si yo estuviera multiplicando A por 1. El B por el versor J es como si yo estuviera multiplicando B por 1. Y C por el versor K, en ese caso, estaría multiplicando C por 1. Es decir, puedo escribir A, B, C, o los puedo acompañar a cada componente de mi normal por el versor correspondiente. Si yo hiciera la multiplicación justamente escalar entre A, B y C, que son las componentes de mi normal, y mi vector P1P, que es este que tengo acá escrito, también acompañado de los versores. Si lo quieren escribir acompañado de los versores se puede, si no, no. ¿Se acuerdan que para escribir los vectores los podíamos escribir
como una terna ordenada, o lo podíamos escribir como forma cartesiana, que era cuando acompañábamos las componentes, pero con el versor correspondiente a cada uno de los ejes. Si tuviera que hacer una multiplicación, es decir, un producto escalar, ¿qué es lo que tendría que hacer? Una sumatoria, ¿qué era el producto escalar? Era la sumatoria de la multiplicación de las componentes homólogas. Entonces ahora vamos a empezar a relacionar componentes homólogas. En mi vector normal vamos a empezar. La componente A, acá esta que tenemos acá, va a ser homólogo con x menos x1. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? A por x menos x1. Más mi componente en B de mi normal, o este que tenemos acá, va a ser homólogo con y menos y1. Recuerden que A es componente en X, B es componente en Y, C es componente en Z. Y por último, por lo tanto, me va a quedar más B por Y menos Y1. Y luego me va a quedar mi componente C de mi normal, que acá también lo escribimos, va a ser homólogo con Z menos Z1. Por lo tanto, si agrupamos todo, me va a quedar A por X menos X1 más B por Y menos Y1 más C por Z menos Z1 igualado a 0. ¿Por qué a 0? Porque dijimos que es un producto escalar que es igual a 0, porque ya sabemos que el vector normal con el vector P1P tienen condiciones de perpendicularidad. Si nosotros acá hiciéramos propiedad distributiva de A con respecto a lo que tenemos entre paréntesis, de B con respecto a lo que tenemos entre paréntesis, y C con respecto a lo que tenemos entre paréntesis, lo que vamos a obtener, que ahora lo vamos a ver en un ejercicio puntual para que vean cuáles son valores numéricos, cuáles son puntos genéricos, pero a partir de esta relación de decir que la normal es perpendicular al plano y a todo lo que el plano contiene, y por lo tanto es perpendicular al vector P1P, y hacer este producto escalar y desarrollarlo, es que llegamos justamente a la ecuación general del plano. La ecuación general del plano es aquella en la que AX más BY más CZ más D es igual a 0. Es muy parecida a la ecuación de la recta que veíamos antes, la diferencia es que se incorpora siempre el tercer término, o sea, vamos a tener para X, para Y, para Z. También vamos a tener un término independiente, que lo tenemos acá, y toda la ecuación va a ser igualada a 0. Este A, esto es lo que yo quiero que vean la relación. Este A, este B y este C siempre son el mismo A, B y C de mi normal. Es decir, yo puedo darles una ecuación general del plano y ustedes ya van a tener el dato de la normal, o les puedo dar la normal y ustedes ya saben cuánto vale el valor de A, de B y de C. Faltará después calcular el término independiente. Pero siempre, siempre, las componentes del vector normal, el A, B y C, que yo les dije al principio, las componentes de ese vector que es perpendicular al plano y a todo lo que el plano contiene, tiene que coincidir con las componentes de las variables de mi ecuación general del plano. Si no coinciden, es que algo en el ejercicio está mal. Después veremos cómo obtenemos el término independiente, que es el término, obviamente, el término D, que tenemos acá en esta ecuación de plano, que obviamente no está en la normal, y a partir, por ejemplo, en este caso, este término D surge tras sumar algunos términos de haber hecho este producto escalar. Vamos a ver un ejemplo para que vean con números, para que llevemos esto a un ejercicio puntual, en donde vemos cómo obtenemos esta ecuación del plano. El ejemplo número 1, yo acá les coloqué hallar la ecuación general del plano, me están pidiendo esa que vimos antes, AX más BY más CZ más D igual a 0. Hallar la ecuación general del plano, que pasa por el punto P1,
de coordenadas -2, -1 y 5, y es perpendicular a la recta L, determinada por los puntos M y N. Me está diciendo que el plano que yo tengo que encontrar una ecuación AX más BY más CZ más D, esta es mi ecuación general de plano, igual a 0. Me dicen que este punto P1 es un punto que está dentro del plano, que pertenece, que contiene el plano, y a la vez también me dice que el plano también es perpendicular, o sea, hay una recta L que es perpendicular al plano. Si yo les digo que hay una recta L determinada por los puntos M, o sea, yo podría formar un vector con M y N, que es perpendicular al plano. ¿A ustedes qué se les puede relacionar esa condición de perpendicularidad de la recta L con lo que vimos anteriormente? O sea, este vector, que es... Bien, ¿y qué es esa recta L entonces en mi plano? El vector normal. Bien, yo ahí no le estoy diciendo, y la normal es con puntos M y N, sino que siempre que ustedes vean en un enunciado, que se les diga, hallen la ecuación del plano que tiene tal punto, y tiene un vector perpendicular al plano, tal, que lo pueden formar, o el ejercicio se les puede dar para que ustedes lo formen, como en este caso, les da el punto M y le da el punto N, podemos formar un vector. Siempre que ustedes leen en un enunciado que ya hay un vector perpendicular al plano, ustedes ya pueden suponer, de hecho no es suposición, sino que van a utilizar ese vector que es perpendicular al plano como una normal. Entonces, nosotros podríamos decir, gracias a que me está diciendo que la recta L es perpendicular al plano, se me tiene que indicar que existe esa condición de perpendicularidad, si no me indica, si fueran puntos libres, o sea, puntos que están dentro del plano, ya ahí ya no puedo yo suponer que es una normal. Vamos a decir entonces que cuando yo forme el vector M y N, voy a estar formando directamente mi normal del plano. Por lo tanto, yo elegí, saben que esto lo pueden hacer ustedes de forma, o sea, pueden elegir M y N o NM, como ustedes quieran. Yo elegí formar el vector M y N, donde M va a ser mi punto inicial y N va a ser mi punto final. Por lo tanto, para hacer este vector, lo que voy a hacer es -3, -2, es decir, mi primer componente me va a dar -5, 1 menos -1, por lo tanto me va a quedar como una suma, 1 más 1, 2, y -2 menos 2 me va a dar -4. Por lo tanto, mi vector Mn va a ser -5, 2 y -4. Esto que yo obtuve acá, el -5 va a ser A, entonces, el 2 va a ser B, y el C va a ser -4. Ojo que acá me está dando un vector donde mi primer componente es -5, es un componente negativo. Si yo hubiese formado el vector NM, el primer me hubiese dado 5 menos 2 y 4, o sea, me hubiesen dado justamente vectores de sentido opuesto, le cambiaría solamente los signos, pero en este caso, cuando me da -5 el valor de A, van a ver que después cuando lleguemos a la ecuación general de plano, que mi ecuación de general de plano va a ser -5x más 2y menos 4z, y me va a faltar el término independiente, voy a tener que multiplicar todo por -1, porque así como pasaba también en mi ecuación de la recta, nunca puedo dejar una ecuación del plano con mi término A negativo. Si hubiese formado directamente el vector N y M, eso no me hubiese pasado porque el valor de A sería 5 positivo, le cambio el sentido, y no me haría falta multiplicar por -1. Pero vamos a ver que después, más adelante, lo vamos a tener que hacer, porque como yo sé que esas componentes de mi normal van a ser las componentes de mi ecuación general, mi término en A va a tener que ser positivo, entonces bueno, le voy a tener que cambiar de signo, pero es algo que lo vamos a hacer después.
Una vez que yo obtuve mis componentes de mi vector normal, lo que voy a hacer ahora es formar el vector. En realidad tengo el punto P1, y dijimos que dentro de un plano podemos tener puntos específicos, como este que tenemos acá, y siempre dentro de un plano, esto también acuérdenselo, vamos a tener puntos genéricos, porque ¿qué dijimos? Que el punto genérico me representa los infinitos puntos que pertenecen al plano. Entonces acá también podemos formar el vector P1P, porque siempre voy a tener, en este caso me están dando un punto específico al enunciado, y siempre voy a tener este punto genérico. ¿Cómo formaríamos ahora, que acá lo tenemos acá, cómo formaríamos el vector P1P? Para X voy a tener que hacer justamente final menos inicial. Entonces, ¿qué me va a quedar? X menos 2, que es el primer componente de mi punto específico, por lo tanto me queda X más 2. Después voy a tener Y de mi punto genérico, menos 1, mi segunda componente de mi punto específico, por lo tanto me va a quedar Y más 1. Y después me va a quedar Z menos 5, mi tercer componente de mi punto específico. Por lo tanto, mi vector P1P me va a quedar X más 2, punto y coma, Y más 1, punto y coma, Z menos 5. A este vector, ¿yo qué digo? Si mi normal es perpendicular al plano y a todo lo que este contiene, mi normal va a ser perpendicular al vector P1P. Entonces voy a poder establecer un producto escalar entre P1P y mi normal. Acá tenemos el vector P1P, acá tenemos las componentes de mi normal. Vamos a proceder a multiplicar las componentes homólogas e ir sumando los términos. Por lo tanto, para yo justamente agrupar componentes homólogas, en este caso, lo que voy a tener que hacer es X más 2 lo voy a incorporar con el menos 5. Por lo tanto, me va a quedar 5 por X más 2. Esto es el primer término. Más, recuerden que es la sumatoria de la multiplicación de las componentes homólogas. Después voy a tener Y más 1, lo voy a tener que multiplicar por 2, por lo tanto me va a quedar 2 por Y más 1. Más, y por último tenemos Z menos 5 multiplicado por menos 4. Menos 4 por Z menos 5. Sepan que podemos poner X más 2 por menos 5 o menos 5 por X más 2. Es lo mismo. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer propiedad distributiva. Esto que tengo, los valores que tengo por fuera, los voy a distribuir justamente en lo que tengo entre paréntesis. Por lo tanto, menos 5 por X, ¿qué me va a dar? Menos 5X. Menos 5 por 2 me va a dar menos 10. 2 por Y me va a dar 2Y. 2 por 1 me va a dar 2. Menos 4 por Z me va a dar menos 4Z. Y menos 4 por menos 5 me va a dar 20. Ven que en todas las multiplicaciones hay un valor que se acompaña con una variable y hay otro valor que se queda solo. Esos valorcitos que se quedan solos son los que sumados me va a dar por último el término independiente. ¿Por qué? Porque yo acá multiplico menos 5 por X y me va a dar menos 5X. Pero después cuando multiplico menos 5 por 2 me da menos 10. Ese menos 10 es una parte de mi término independiente. 2 por Y me va a dar 2Y. 2 por 1, ese 2 va a ser también parte de mi término independiente. Y menos 4 por Z me va a dar menos 4Z. Y menos 4 por menos 5 me va a dar más 20. Eso también va a ser parte de mi término independiente. Es decir, sumando menos 10, 2 y 20, es que yo voy a obtener este 12, que es mi término D de mi término independiente. Es decir, voy a tener el A, el B y el C gracias a mi normal, y mi término independiente lo voy a poder lograr si yo tengo un punto específico dentro del plano, formo el vector con un punto genérico y hago un producto escalar
entre la normal y este vector que yo pude formar. A ver, quiero ver qué han escrito porque... no, miren. Una cosa es el vector dirección de una recta y otra cosa es un vector normal. Son dos cosas totalmente distintas. Un vector dirección de una recta, primero, habíamos dicho que el vector dirección era un vector paralelo a la recta. Acá estamos hablando de vectores perpendiculares a un plano. Ya de por sí las condiciones de posición son totalmente distintas. Sí podemos tener un vector, podemos formar un vector y que nos digan que ese vector, como en este caso, es un vector perpendicular al plano y ya decir que ese vector es nuestra normal. Pero son dos cosas totalmente, no empiecen a confundir componentes de una recta con componentes del plano, porque ya después, más adelante, vamos a ver que hay ejercicios que involucran rectas y planos, y ahí, si nos empezamos ya a confundir con estos términos, después va a ser una mezcolanza peor más adelante. Eso por un lado. Por el otro, ¿cómo formamos, que esto lo vimos anteriormente, que me preguntan, no entiendo cómo formamos el vector P1P? Con punto final menos punto inicial. A mí el enunciado me dice, esto lo voy a borrar un poco porque quedó como muy tachado, me dice que este punto específico, este punto P1, menos 2, menos 1 y 5, es un punto que pertenece al plano. Este punto P1 sería, en la gráfica anterior, este punto P1 que teníamos acá. P1 de X1, Y1 y Z1. Lo voy a agrandar un poquito más, así se ve. Este P1, X1, Y1 y Z1 es un punto específico. Es ese puntito que nos está diciendo acá el ejercicio de variables menos 2, menos 1 y 5. Es un punto que justamente sus coordenadas tienen un valor específico. Y podíamos formar, en la gráfica que vimos antes, un vector P1 y un punto genérico. Un punto que no tiene coordenadas específicas, sino que son coordenadas que están simbolizadas, o sea, el símbolo de las coordenadas son letras. Como son infinitos puntos, yo no puedo darle un valor específico a algo que es infinito. Entonces, una forma de representar eso que es infinito es a partir de letras. En este caso, X y Z. Vamos a ver que los pueden representar con los valores, con las letras que ustedes quieran. En este caso, porque estamos hablando de plano. Si yo formo este vector, mi punto inicial es P1 y mi punto final es P. En este caso del ejercicio, mi punto P1 vale menos 2, menos 1 y 5. Entonces, ¿cómo hacía yo? Y el punto P, que se los voy a escribir acá para que no nos olvidemos, sería X y Z. Si es P1P, es inicial P1, final P. Entonces, final menos inicial, X menos menos 2, me va a quedar X más 2. Y menos menos 1, me va a quedar Y más 1. Z menos 5, me queda Z menos 5. Recuerden que en estos vectores no me van a quedar como me quedaban antes, que mi vector P1P tiene componentes 2, 3, 4. Como tengo este punto genérico, que no tengo cómo representarlo numéricamente, siempre, en este caso, nos van a quedar estas expresiones con letras, pero que están simbolizando justamente un vector. O sea, lo que yo estoy armando es un vector. La diferencia es que antes ustedes hacían menos 2, menos 5 y le daban menos 7 para X. Acá no puedo hacer eso porque tengo una letra que no sé qué valor tiene y que me va a quedar en este caso, por ejemplo, X menos menos 2, por regla de signos me queda X más 2. Y lo dejo así como me queda. No hace falta ni reemplazar X por ningún valor, me queda así tal cual. Y así voy a ir haciendo con las tres componentes. Y menos menos 1 me queda Y más 1. Y Z menos 5, en este caso Z menos 5.
¿Se entiende cómo se forma este vector? Porque después vamos a ver que esto se simplifica un poco más adelante, pero al principio yo quiero que lo vean de esta forma, como que forma un vector entre un punto específico y un punto genérico. ¿El punto genérico está siempre en el plano? Sí. ¿La normal está siempre en el plano? Sí. El punto específico, si es que se les da en el enunciado, está siempre en el plano, siempre hay un punto específico, dependiendo que lo tengan justamente en el enunciado, como en este caso. ¿Qué es lo que hicimos después? Que esta es la parte más importante. Un producto escalar. ¿Entre qué? Entre el vector P1P, que por eso lo formé, porque si no, ¿para qué lo formo? Lo formo porque de alguna forma tengo que llegar a la ecuación general. Y me acuerdo en ese momento que si yo formo ese vector y tengo la normal, hay una condición de perpendicularidad entre los dos vectores. Entonces, si hago producto escalar entre los dos vectores, voy a llegar a mi ecuación general del plano. ¿De qué forma? Multiplicando las componentes homólogas, x más 2 con menos 5, y más 1 con 2, y z menos 5 con menos 4. Y haciendo propiedad distributiva correspondiente a cada término. Ven que cuando yo hago propiedad distributiva, en el primer término me va a quedar menos 5x menos 10. El segundo término, 2y más 2. Y el tercer término, menos 4z más 20. Este menos 10 con este más 2 y este más 20 lo voy a sumar por un lado, me va a generar el término independiente. ¿Qué término independiente? Me va a generar este D que escribimos acá, porque mi ecuación general tiene término independiente. Y los otros términos que me quedan, me va a quedar menos 5x más 2y menos 4z más 12. ¿Ven que este menos 5, este 2 y este menos 4 es el mismo que este menos 5, este 2 y este menos 4? Siempre tenemos que tener las mismas componentes de mi vector dirección, tienen que coincidir con los coeficientes que acompañan a las variables en mi ecuación general del plano. En este caso, que acá se los escribí al lado, como el término en A, es decir, este menos 5 es mi término en A, siempre debe quedar positivo y número entero. Esto ya lo habíamos visto en recta. Lo que voy a hacer en este caso para cambiarle el signo al menos 5, como no le puedo cambiar solamente el signo a un número dentro de toda la ecuación, si le cambio a uno le tengo que cambiar al otro, a todos. Lo que voy a hacer es multiplicar toda esta ecuación por menos 1 para justamente cambiarle el signo a este valor de menos 5. Por lo tanto, me va a cambiar este signo, este y este. En realidad lo estaría multiplicando en ambos lados, lo que pasa es que del otro lado, como tengo 0, 0 por menos 1 me vuelve a dar 0. Recuerden que en una ecuación, si yo agrego de un lado algo, lo tengo que agregar del otro, porque una ecuación es una igualdad. Si lo hago de un lado y no del otro, esa igualdad no va a ser, o sea, no se va a mantener, pero como está igualada a 0, en este caso del otro lado no me va a variar. Por lo tanto, mi ecuación general del plano, en este caso, va a ser una ecuación de 5x menos 2y más 4z menos 12. Si nosotros hubiésemos formado el vector nm, nos hubiese dado directamente 5x menos 2y más 4z menos 12, porque si nos ponemos a ver, en realidad el vector nm hubiese sido 5 positivo, menos 2 y 4 positivo. Recuerden que lo único que hacemos es cambiarle el sentido. ¿Cómo le cambiamos el sentido a un vector? Multiplicando todas las componentes del vector por menos 1. Justamente es lo mismo lo que estoy haciendo yo abajo al multiplicar toda la ecuación. Por eso es que siempre les digo, ustedes elijan cuál es el punto final y cuál es el punto final, el inicial y el final, porque el resultado va a ser siempre el mismo, siempre y cuando se acuerden que no tienen que dejar justamente el valor de A, ni negativo, ni un número fraccionario.
¿Se entiende de dónde surge esta ecuación general del plano? Siempre se tienen que acordar, primero, que la normal es un vector perpendicular al plano. Siempre que vean en un enunciado un vector perpendicular al plano formado por los puntos o se les puede llegar a dar el vector, sepan que ese vector ya lo pueden utilizar como normal. Siempre se tiende a que los ejercicios, con los datos que tienen, intenten encontrar la normal, porque la normal genera, o sea, es mucha ayuda y mucho dato dentro de un ejercicio. Entonces vamos a ir viendo diferentes casos, cómo ustedes pueden ir haciendo con diferentes datos, encontrar justamente esa normal. A partir de esta normal y a partir de este punto específico, formando un vector con un punto genérico, que acá en el enunciado del punto genérico no surge. Ustedes tienen que saber que siempre dentro de un plano, y siempre también dentro de una recta, está este punto genérico, porque justamente representa los infinitos puntos, o de la recta o de un plano. En la recta casi no lo usamos ese punto específico, pero acá en el plano sí lo vamos a utilizar. A partir de hacer producto escalar entre estos dos, es que, haciendo propiedad distributiva y ordenando los términos, es que llegamos a lo que nos pedía el enunciado, que era nuestra ecuación general del plano. X, Y, Z y término independiente. A veces esta ecuación del plano no está completa. No siempre hay término en X, no siempre hay término en Y, ni en Z, ni en término independiente. Ya vamos a ver después, que esto lo pueden haber visto en el teórico o todavía no, que hay diferentes posiciones de los planos con respecto a los ejes, y que falte un valor u otro, por ejemplo, que A valga 0, que B valga 0, o que Z valga 0, significa una posición específica del plano. ¿Y qué piensan ustedes que sería si el término independiente vale 0? Supongamos que tuviéramos 5x menos 2y más 4z más 0. Que esto también lo vimos, creo, en recta. Si no lo vimos, se los digo ahora. ¿Qué pasaba cuando una recta, el término independiente de una recta, valía 0? Las dos cosas, o sea, tanto para recta como para plano, están conectados los conceptos, por eso lo junto. Siempre que ustedes tengan una ecuación de un plano, donde no tengan término, esto también acuérdenselo porque lo vamos a ver después en espacios vectoriales, toda ecuación de un plano o toda ecuación de una recta que el término independiente vale 0, que es lo que estaba diciendo más o menos Brian, pero se lo voy a decir con otras palabras, significa que son rectas o planos que pasan por el origen del sistema. Es decir, una recta en R2 sin término independiente va a ser una recta que va a pasar por el valor 0, 0. En X0 y 0. Una recta en R3 va a ser una recta justamente que vamos a tener AX más BY más CZ, no vamos a tener término independiente, igual a 0, y vamos a tener que esa recta en R3 va a pasar por el punto 0, 0, 0. En este caso, este plano, si no tuviéramos, supongamos, que no tuviéramos este menos 12, sino que nos dio 0, cuando sumamos los términos independientes nos dio 0, eso significa que es un plano que pasa por el origen del sistema. El origen del sistema sabemos que es para X0, para Y0 y para Z0. Lo vamos a ver más adelante este concepto, por eso que prefiero como ir introduciéndolo ahora. Además de esta ecuación vectorial, esta ecuación general, mejor dicho, esto se denomina ecuación general. Esto que hicimos acá arriba, que voy a ir un poquito más arriba, esto que hicimos de multiplicar escalarmente se la denomina ecuación vectorial del plano, que surge justamente, o sea, haciendo esta ecuación vectorial es que llegamos a la ecuación general, y van a ver que esta ecuación que hicimos acá, donde en realidad este producto escalar, esto que tenemos acá, la pueden tener en el libro también como ecuación normal o ecuación punto normal. ¿Por qué ecuación punto normal? Porque si nosotros nos acordamos de esta expresión,
directamente podemos reemplazar en X1, en Y1 y en Z1 un punto del plano, y en A, en B y en C la normal. Yo les armé toda la historia de formar el vector producto, o sea, el vector P1P, y eso hacer un producto escalar con la normal, que eso es válido. Pero más adelante van a ir viendo, con ejercitaciones, que ya directamente podemos en esa ecuación que tenemos acá, reemplazar en X1, en Y1 y en Z1 un punto específico, porque lo que estaríamos haciendo entre paréntesis es formando ese vector que yo les dije al principio, y en A, en B y en C directamente reemplazamos las componentes de una normal. Por eso esta ecuación la pueden haber visto en el teórico, o la pueden ver en algún libro como ecuación punto normal, porque reemplazan la normal y reemplazan un punto específico. Sí, el producto vectorial nos da otro vector, pero lo que estamos haciendo acá es producto escalar. ¿Con qué relacionábamos nosotros la perpendicularidad? ¿Cómo sabíamos que dos vectores eran perpendiculares? Cuando el producto escalar era igual a 0. El producto vectorial lo utilizábamos, por ejemplo, para sacar otro vector perpendicular, o para saber, que acá lo vamos a utilizar mucho también, o para saber si los vectores eran paralelos. Pero hasta ahora producto vectorial no hemos tocado. Lo que estamos haciendo netamente acá es producto escalar. Acá arriba yo se los expliqué, o más adelante. La condición de perpendicularidad entre P1, P y N determina la ecuación vectorial, pero más acá yo se les puse. La condición de perpendicularidad entre dos vectores, producto escalar igual a 0. Entonces, el producto escalar entre P1P y el vector normal será igual a 0. No nos confundamos porque después va a ser peor. Bien. Vieron que yo acá cuando les dibujé, en realidad esto sería un punto de corte del plano con el eje Z, esto sería un punto de corte del plano con el eje Y, y acá sería un punto de corte del plano con el eje X. ¿Se acuerdan que en recta podíamos saber con qué valor la recta cortaba en el eje de las X y en el eje de las Y? Que eso era la forma segmentaria. ¿Se acuerdan que también con la ordenada del origen podían ver en qué valor pasaba la recta en el eje de las Y, y si después igualábamos X0 o igualábamos Y0, podíamos encontrar cómo cortaba con X, cómo cortaba con Y una recta. En plano vamos a tener lo mismo, podemos saber en qué valor corta en X, en Y, en Z, un plano. Es decir, vamos a tener también, además de la ecuación general y la ecuación vectorial, vamos a tener la ecuación segmentaria de la ecuación del plano, que van a ver que es muy parecida a la ecuación de la recta que ya vimos. La diferencia es que la ecuación de la recta que vimos era X sobre A más Y sobre B igual a 1. Acá como tenemos X y Z, se va a agregar un tercer valor que es Z sobre C. Si nosotros partimos de una ecuación general, como la que tenemos acá, AX más BY más CZ más D igual a 0, lo que vamos a tener que hacer es, una de las formas, que es lo que tenemos acá abajo, es dividir todo por el opuesto de mi término independiente. Acá tenemos el término independiente positivo, entonces divido todos los términos por menos D, de forma que D sobre menos D me va a dar menos 1. Y cuando lo pase por el otro lado, me va a dar 1 positivo, dándome origen a este 1 que necesito tener yo en mi ecuación segmentaria de, en este caso, de la ecuación del plano. Por lo que, esto también es algo que no sé si lo vimos, pero lo vamos a ver ahora. Si yo tengo este término, fíjense que en X me queda A dividido menos D por X. Después me queda B dividido menos D
por I, C dividido menos D por Z. ¿Sort está hablando? Sí, sí, sí. No, Sort no, Sort. Sort no sube, si no me equivoco. ¿Perdón? Ah, no. No, ni me metí en el clase. Me voy estudiando. Ah, disculpe, profe, no, no. Bien. Tenemos A dividido menos D por X, B dividido menos D por Y, C dividido menos D por Z, más D dividido menos D, pero esto sabemos que nos va a dar menos 1, y cuando lo pasemos para el otro lado me va a dar 1 positivo. Yo necesito en mi ecuación segmentaria que el X, el Y y el Z queden como numeradores. Y acá están multiplicando. Tengo A dividido menos D por X. Si yo quiero justamente que X, que Y y que Z, esto es una propiedad de fracciones, de divisiones, como lo quieran ver ustedes. Si yo quiero que esto quede como numerador, esto también y esto también, que es esto que tenemos acá arriba, esto que está A dividido menos D tiene que ir para abajo. Tiene que ir como denominador. Cuando yo llevo ese valor a denominador, lo tengo que invertir. Es decir, si acá lo tenía como A dividido menos D, cuando lo baje, me va a quedar como menos D dividido A. Ustedes a veces tienden a tener, por ejemplo, un medio de X y el 1/2 lo bajan como 1/2 porque piensan que así se despejan las variables, y directamente bajan los valores como denominador y dejan ahí la ecuación segmentaria como si estuviera correcta. Siempre que tengan una fracción, o incluso si tuvieran un número entero, cuando bajen esos valores para abajo, pues como denominador, hablando en criollo, para abajo, lo invierten. Es decir, me va a quedar menos D sobre A, me va a quedar menos D sobre B, y me va a quedar menos D sobre C. Justamente esto, menos D sobre A, es este A minúscula. Es decir, menos D, el opuesto de mi término independiente, dividido A de mi ecuación general, me va a decir con qué valor corta el plano en el eje de las X. Es este A minúscula que tenemos acá, que se diferencia porque no es lo mismo que la mayúscula de mi ecuación general de plano, obviamente. Esto que yo obtengo como denominador, al hacer esta división y obtener un número solo, me va a decir con qué valor corta el plano en el eje de las X. Menos D sobre B me va a decir este B minúscula, que es con qué valor corta mi plano en el eje de las Y. Y menos D dividido C nos va a decir con qué valor corta, este valor de C minúscula, con qué valor corta, en este caso el plano, con el eje, en este caso, de las Z. Por lo tanto, si yo me acuerdo esta relación, primero, puedo llegar a la ecuación segmentaria despejando como hicimos recién. O directamente me puedo acordar que A es menos D sobre A, que B, minúscula, es menos D sobre B, y que C, minúscula, es menos D sobre C. ¿Sí? Tiene las dos formas. Al igual que en su momento les dije, pendiente M es igual a menos A sobre B, o puedo trabajar la ecuación general y llegar a una ecuación explícita y ver qué valor acompaña la X en la ecuación explícita. Son dos caminos distintos. Uno es más corto, obviamente, otro es un poquito más largo. En definitiva, estamos haciendo exactamente lo mismo, pero si nos acordamos de dónde sale cada uno de los términos con los coeficientes de mi ecuación general, capaz que me sea más fácil, me ahorro tiempo, tengo menos errores porque hago menos cálculos, o como ustedes quieran. De las dos formas llegamos exactamente al mismo resultado. Bien. Vamos a hacer un ejercicio de esto, que lo van a ver como más, no es tan complejo. Sí, a partir, otra cosa más que les quiero decir antes, estos valores que ustedes obtienen acá, que creo que es algo que lo puso uno de los chicos acá en el chat,
Esperen. Sí. Este valor A es el valor con el que corta el eje de las X cuando Y vale 0 y cuando Z vale 0. Este valor de B es el valor con el que el plano corta el eje de las Y cuando X vale 0 y Z vale 0. Y este valor de C es el valor con el que corta el plano en el eje de la Z cuando X vale 0 e Y vale 0. Entonces, si yo a ustedes les llegara a preguntar, porque se les puede preguntar, ¿cuáles son las coordenadas de esos cortes? Porque son puntos de intersección del plano con justamente con los ejes. Para A, me van a poner el valor de A, que van a ver ahora que van a obtener un valor, 0 para Y y 0 para Z. Para el valor de B, la coordenada, la terna ordenada que a mí me es el punto, porque esto es un punto por donde pasa justamente el plano. Para B me van a poner 0 para X, el valor de B que obtengan, y 0 para Z. Y para el valor de C, las coordenadas van a ser 0 para X, 0 para Y y el valor de Z. ¿Se entiende esto? Si no, lo volvemos a ver, pero yo lo que estoy viendo es, o sea, lo que estoy calculando es en qué valor el plano intersecta o corta con cada uno de los ejes, con el eje X, con el eje Y, con el eje Z. De este eje en el punto, por ejemplo, 3. De este eje va a ser el punto 5 y de este eje puede ser el punto 4. Diciendo al azar, ¿no? Dando valores al azar. Recuerden que esos valores que ustedes obtengan ahora significa que es el valor sobre ese eje, pero claro, a ver, si yo dentro de un eje coordenado, tengo acá X, tengo acá Z y acá Y. Si yo marco un punto acá, cualquiera, supongamos que sea el punto 3, para yo poderme posicionar sobre el eje de las X, para yo solamente posicionarme en el eje de las X, significa que para Y y para Z tiene que ser 0. ¿Cómo posicionábamos nosotros los puntos en 3 dimensiones? ¿Se acuerdan que arrancábamos por X y decíamos, bueno, de acá era 3. Supongamos que hubiésemos tenido Y igual a 2. ¿Se acuerdan que hacíamos una paralela, las dos unidades, que la paralela, que la intersección, que acá subíamos para Z, y nos íbamos moviendo de acuerdo siempre paralelas a los ejes? Para que yo me posicione solamente en el eje de las X, no me puedo haber movido ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para arriba, ni para abajo. ¿Por qué? Porque Y valía 0 y Z valía 0. Si Y valiera diferente de 0, me tendría que mover de derecha o para la izquierda, y si Z vale 0, me tendría que mover para arriba o para abajo. Entonces, la única forma que yo me puedo posicionar sobre un solo eje y cortar sobre ese eje, es que las dos otras variables tienen que valer sí o sí 0. Entonces, cuando ustedes obtienen A, B y C, o sea, X vale A, Y Z es 0. Cuando obtienen B, X y Z valen 0 e Y el valor de B. Cuando obtienen C, X e Y valen justamente 0 y el eje Z en este caso vale el valor de C. Es la única forma en la que yo me puedo posicionar sobre un eje, que las otras dos variables valgan 0. Vamos a ver un ejemplo rápido de esto. Voy a disminuir un poco el zoom porque no me entra todo en la pantalla. En donde van a ver, se resuelve muy fácilmente, no es muy complicado. En este caso no van a tener tantas fracciones porque los coeficientes son múltiplos, pero si no saben que para bajarlo tienen que dar vuelta la fracción. Un plano tiene ecuación cartesiana, x más 2y más 2z menos 4 igual 0. Hallar la ecuación segmentaria del mismo. Van a ver que en este caso, por supuesto que la gráfica no está proporcional, o sea, la saqué del libro, pero no está
En realidad, bueno, como son 3 dimensiones, a veces no es tan lineal. Pero lo importante es que veamos lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer, o sea, hay 2 formas. Para mí lo más fácil es, lo primero es pasar el término independiente para el otro lado, sea el signo que sea. En este caso lo voy a pasar por el otro lado y me va a dar 4 positivo. ¿Por qué lo paso por el otro lado? Porque me tiene que originar un 1 en algún momento, entonces tiene que dejar de ser 0. Entonces cualquier término independiente lo paso por el otro lado. Como me tiene que dar un 1, 4 lo voy a dividir por 4. Lo que hago de este lado lo tengo que hacer del otro, que es esa división que yo les dije, dividan por menos d. Menos d sería 4 positivo. Si d es menos 4, menos d va a ser 4 positivo. Divido todo por menos d y me va a quedar x sobre 4, 2 sobre 4 por y, 2 sobre 4 por z. Como me tengo que sacar estos valores de numeradores, porque solamente me tienen que quedar x y z como numerador, no me puede estar, o sea, me quedan acompañados por el valor de 1, pero eso no se escribe. Lo que voy a hacer es bajar, y bueno, acá, bueno, podemos simplificar, pero en realidad, si yo esto le pusiera un paso antes, me quedaría x sobre 4, porque ahí ya no puedo hacer nada. Es como si yo, en realidad, después me va a quedar 4 más y sobre 4 dividido 2, que bueno, después lo voy a simplificar. En ese caso me va a dar 2. Acá hay un error, esto es un más, por las dudas. Y después me va a quedar en el otro lado z dividido 4 dividido 2, todo esto igualado a 1. Por las dudas, acá se tipea mal, es un más. Por lo tanto, me va a quedar x sobre 4, y sobre 2, porque 4 dividido 2 me va a dar 2, y z sobre 2, porque 4 dividido 2 me va a dar 2. Si hubiese tenido otra fracción distinta, que no fueran, si no se pudiera simplificar, quedarían con las fracciones que corresponden. Entonces, a es igual a 4, b va a ser igual a 2, y c va a ser igual a 2. Por lo tanto, si yo esto lo tuviera que escribir como una terna ordenada, o sea, ¿qué punto? Para el primero voy a tener que escribir 4, 0, 0. Para el segundo voy a tener que escribir 0, 2, 0. Y para el tercero escribiré 0, 0, 2. Este va a ser el corte con el eje X, este va a ser el corte con el eje Y, y este va a ser el corte con el eje Z. Si se les llega a pedir los puntos o ternas ordenadas o coordenadas del corte, lo escriben así como lo tenemos acá, 400, 020, 002. Si simplemente se les pide a ustedes que hagan la ecuación segmentaria, ya con llegar acá, esto que tenemos acá, x sobre 4 más y sobre 2 más z sobre 2 igual a 1. Recuerden que la ecuación segmentaria siempre va con signos positivos. Si nosotros ponele, supongan el caso que hubiésemos tenido, acá porque es todo positivo, pero por ejemplo que hubiésemos tenido x más menos 2y, más 2z menos 4 igual a 0. Que esto lo vimos en recta, pero por las dudas lo vemos. Este signo negativo que tenemos acá, lo tenemos que bajar al denominador. Creo que esto lo vimos, quiero ver qué me he escrito. Esto, si tuviéramos un signo negativo, en este caso, que lo que nosotros tendríamos que hacer es, bueno, pasar el 4 para el otro lado, nos quedaría x menos 2y más 2z es igual a 4, y cuando dividimos x menos, cuando nosotros en realidad, en este caso, debería poner, quiero borrar y no me deja, denme un momento. Esto me quedaría x dividido 4, voy a poner un más, voy a poner y abajo, cuando yo baje, recuerden que esto me quedaría en realidad 4 dividido, me quedaría en realidad 4 dividido menos 2. Ese signo negativo de este menos 2, porque acá me quedaría menos 2 sobre 4, cuando lo doy vuelta me quedaría 4 dividido menos 2. Este signo negativo se baja, es lo mismo que lo coloque en el menos 4 o lo coloque en el menos 2, porque menos 4 dividido 2
o 4 dividido menos 2 me va a dar lo mismo, menos 2. Lo importante es que este signo negativo, o lo que podría tener también es z, lo coloquen en el denominador, porque la ecuación segmentaria en sí, A, B y C, sí me pueden dar valores negativos, pero no me puede quedar acá un signo negativo entre cada término. Entonces me quedaría así, más, en este caso, z dividido 4 dividido 2 es igual a 1. Entonces en este caso, A sería 4, B me daría menos 2 y C me daría 2. ¿Qué me preguntaron de las gráficas que no lo leí bien? Sí, se les pide a veces graficar, pero más que nada, en realidad yo no suelo pedirles mucho gráfico en los parciales, les soy sincera. Sí, a veces les digo, les aconsejo que cuando empiezan a tener ejercicios, una recta que pasa por un plano, que son paralelos perpendiculares, que se hagan como un gráfico a mano alzada, que no me voy a poner a corregírselos, pero para que empiecen a entender las posiciones que tienen los diferentes elementos dentro de los ejercicios. Pero no suelo, si no es ecuación segmentaria o algo así que tiene un dato puntual, no soy de pedirles gráficas en este caso, en recta y plano. Ya después en cónica sí, y en vectores sí, pero en recta y plano no tanto. Yo no soy la profe del teórico. Por las dudas, pregunten o fíjense. Bien. Bien. Y lo último que vamos a ver hoy, vamos a ver que volvemos a tener una gran relación con recta, con vectores. ¿Se acuerdan que vimos antes que dos rectas son paralelas y sus vectores y direcciones también lo son? Dos rectas son perpendiculares y sus vectores y direcciones también son perpendiculares. Bueno, acá pasa algo parecido, pero en vez de vector dirección, vamos a utilizar la normal. Lo vamos a utilizar en analogías, pero no vamos a decir que el vector normal es lo mismo que un vector dirección. Por las dudas, lo aclaro. Pero vamos a ver que vamos a hacer más o menos los mismos procedimientos para encontrar si dos planos son paralelos o dos planos son perpendiculares. Porque justamente, si ustedes ven la gráfica, muy a mano alzada, muy general, si yo tengo el plano pi1, este recuadro que tenemos acá, normalmente los planos, muchos profes los dibujan como si fuesen cuadrados en un eje coordenado X y Z, porque es más simple, capaz que a la vista, que el triángulo que yo les escribí antes. Pero si nosotros tuviéramos el plano pi1, normalmente los planos, así como en las rectas teníamos R1, R2, R3, se las nombra con R y sub un número, los planos normalmente los van a tener como pi sub 1, pi sub 2 y al lado la ecuación general del plano. Si ven que estos dos planos, si lo viéramos en perspectiva, obviamente, los planos los podemos ver de arriba, de costado, porque como son 3 dimensiones, uno hasta los puede ver, o sea, es un poco más interactivo que en R2, podríamos decir que estos dos planos son paralelos. Obviamente que el plano pi1 es como si yo les dijera que están en esta posición, uno al lado del otro y son paralelos. Plano pi1 va a tener su normal, que acá la tenemos dibujada como si fuese algo perpendicular, el vector normal n1, y el plano pi2 también va a tener su normal, su vector perpendicular. Si se ponen a ver, si yo esto lo posicionara y lo pusiera al lado, n2 a n1, van a ver que los vectores son paralelos. Es decir, si bien las normales son perpendiculares al plano, las normales de los dos planos distintos van a ser vectores paralelos. Entonces, dos planos son paralelos, sus normales son paralelas. Acá lo mismo pasa con la perpendicularidad. Acá tenemos pi1 y acá tenemos pi2. Si esto formara un ángulo recto, si este θ fuera de 90 grados, este mismo θ se va a formar entre las dos normales. Fíjense que acá tenemos una normal perpendicular a pi1 y acá una n2 perpendicular a pi2. Y entre normales también son perpendiculares.
Entonces, si nosotros si dijéramos que Pi1 es paralelo a Pi2, N1 tiene que ser paralelo a N2. Por lo tanto, si yo tuviera las componentes de las normales y hago la relación de A1 sobre A2, B1 sobre B2 y C1 sobre C2, y me da el escalar, que era constante, proporcional, ¿se acuerdan que hacíamos las relaciones X con X, Y con Y, Z con Z? Si cuando simplificaba me daban todos los mismos valores, por ejemplo, un medio, un medio, un medio, decíamos que los vectores eran paralelos. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo que se va a incorporar en plano es que también podemos hacer esa relación con el término independiente. Hasta ahora hacíamos la relación solamente X con X, Y con Y y Z con Z. O X con X, Y con Y en R2. Y se va a incorporar el término de planos coincidentes. Es decir, podemos tener planos paralelos o podemos tener planos paralelos y coincidentes. Planos paralelos es si yo hago relación de A1 con A2, B1 con B2, C1 con C2, solamente con los coeficientes de la normal. Y me da un escalar constante y proporcional, los planos son paralelos. Pero si yo le incorporo el término independiente y me da también la misma relación, lo simplifico y me da el mismo valor que con A, con B y con C, yo ahí estaría diciendo que los planos son paralelos y coincidentes. Si Pi1 es coincidente con Pi2, esta relación con los términos independientes me tiene que dar el mismo escalar que con los términos en A, con los términos en B y con los términos en C. Acuérdense este término porque a veces se les pregunta, como su pregunta en el parcial, ¿y son coincidentes? Y ahí empiezan, ¿qué es coincidente, prof? Y yo ahí no respondo. Estos términos que vemos, como por ejemplo, perpendicularidad y ortogonalidad, que en su momento les dije, acuérdense que es lo mismo. Entonces, esos conceptos en los parciales, si ustedes me preguntan qué significa, no les voy a responder porque lo hemos visto en clase. Acá coincidente sería justamente que también cortan, o sea, son exactamente iguales como está poniendo ahí Brian. ¿Por qué? Porque también cortan, o sea, cortan en los ejes en el mismo valor, tienen las mismas coordenadas, tienen los mismos términos independientes, serían dos planos que sean exactamente iguales y que cuando yo los dibuje no van a notar diferencia porque van a estar uno encima del otro. Yo puedo tener paralelos que se despegan, que uno esté acá y otro esté acá. Pero cuando ya vemos en la gráfica que tenemos una gráfica sobre la otra y no se distingue dónde empieza uno, dónde termina el otro, porque justamente está uno sobre el otro, es que estamos hablando de planos que son coincidentes. Con perpendicularidad, también, si hacemos un producto escalar entre las componentes de la normal y me da 0, si yo compruebo que los vectores normales de los planos son perpendiculares, yo estoy indicando entonces que los planos son perpendiculares. Es decir, si sus normales son paralelas, los planos son paralelos. Si sus normales son perpendiculares, sus planos son perpendiculares. Y si calculo el ángulo entre las normales, estoy calculando el ángulo entre los planos. O sea, vuelve a pasar lo mismo que en recta. ¿Se acuerdan que en recta, si hacíamos el producto escalar entre los vectores y direcciones y encontramos el ángulo que conformaban esos dos vectores y direcciones, estábamos calculando también el ángulo que conformaban las rectas? Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con las normales. Por eso les digo que siempre lo que se tiende a querer ver primero, calcular primero y ver de dónde lo podemos sacar es la normal, porque en todos los ejercicios que veamos más adelante de paralelismo, perpendicularidad, ángulos, cómo llegamos a la ecuación general, etcétera, etcétera, la normal es un dato fundamental. Entonces, o se les puede dar a ustedes datos para que la obtengan, o se les puede dar una ecuación de otro plano, donde ya van a tener una normal. Entonces vamos a ir viendo cómo atamos para ir haciendo los cálculos. Entonces, el ángulo que forman los planos es el mismo que forman sus vectores normales,
Con el producto escalar, ¿qué hacíamos? Producto escalar entre las dos normales era igual al módulo de una normal por el módulo de n2 por el coseno de θ. Coseno de θ, ¿qué es lo que hacíamos? Producto escalar y los módulos. En realidad lo que le faltaría es poner θ igual a arco coseno de todo esto. Recuerden que les va a dar un número con coma. Recuerden colocar paréntesis, todo lo mismo que les vine diciendo de recta, que cuando les da número con coma, directamente colocan en la tecla de grados, minutos y segundos, para que ese número decimal les dé cuál es el ángulo en grados, minutos y segundos, en este caso de los dos planos. Bien. Vamos a ver hasta acá. Así ya tienen un tiempo para no estar tan sobre la hora de la clase que tienen después. Vamos a ver hasta acá. Vamos a continuar la clase que viene. Vamos a ver la clase que viene recta, plano. Vamos a seguir viendo estos ejercicios de paralelismo, perpendicularidad y ángulos y vamos a incorporar unos nuevos. Sí les pido que para la clase que viene relean esto que hemos visto, para que no haya preguntas, si hay preguntas, obviamente me las hacen, no hay problema, pero para que cuando empecemos a incorporar más contenidos, porque acá también hay familia de planos, hay otros temas que no lo hemos visto, entonces, para que cuando empecemos a preguntar paralelismo, perpendicularidad y ángulos entre planos, sepamos a qué nos referimos y no tengamos que volver para atrás. Estaríamos por hoy. Cualquier consulta que tienen, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿No? Bueno. Si no hay preguntas, se pueden retirar, no hay problema, nos estaremos viendo el lunes que viene. Sí, les voy a subir, no sé si a ustedes les subí un Word con ejercicios de recta que podían ir haciendo. Les voy a subir ahora, si no les subí eso, se los subo y les subo otro con... Ah, bien, sí subí, bueno, genial. Les voy a subir otro con plano, para que vayan a ir así, para que vayan haciendo. Sí, ya les subo. Espero un ratito más por si alguien no ha puesto el presente. No, si no los han puesto, lo ponen y si no, ya se pueden retirar, no hay problema. Es por si alguno se ha conectado en el último momento y no ha puesto el presente en el chat. Si ya lo han puesto, no hay problema que quede guardado, pero es para el que no lo haya hecho. Adiós. Sí, no hay problema. Esto lo tienen igual subido, ¿no? Adiós, nos vemos el lunes. Nos vemos, profe, cuídese. Gracias, igualmente.